Hola, soy Abraham Bailón, espero que estés muy bien. El día de hoy continuaremos este viaje por esta maravillosa materia de conservación de la energía y sus interacciones con la materia. Esta vez con el tema la temperatura de un sistema en función de la energía. Un gran tema. Nos ayudará a entender muchísimo el mundo que nos rodea y nos dará mucho badaje, mucho contexto para los ejercicios que vienen mucho más adelante. Espero que estés tan emocionado como yo. Vamos al tema. La temperatura de un sistema en función de la energía. ¿Cuáles son los estados de la materia? Te preguntarás por qué volvemos a hablar de los estados de la materia, pero es importante para el desarrollo de este tema que hagamos conciencia de que los estados de la materia tienen una fuerte relación con la cantidad de energía cinética que existe dentro de una sustancia. Como ya lo hemos revisado, vemos aquí las moléculas, las partículas de una sustancia y vemos cómo varían dependiendo de la cantidad de energía que tienen. Esto hace que sensiblemente las veamos en diferentes estados. Esto nos va a ayudar mucho a entender este tema que estamos desarrollando. ¿Qué es la temperatura? Magnitud física que expresa el grado de frío o calor de los cuerpos o del ambiente y cuya unidad en el sistema internacional es el Kelvin, aunque hay otras unidades de medidas como centígrados o Fahrenheit. Aquí te pongo esta sustancia, este objeto, que como ya lo hemos revisado, tendrá su estado de la materia, dependerá de la cantidad de energía que contiene. ¿Ok? Es la energía cinética, es decir, qué tanto se mueven las partículas dentro de esta sustancia. Esta energía promedio, la energía que tiene esta molécula más esta molécula más esta molécula, la vamos a medir. ¿Cómo la medimos? Ponemos un termómetro. El termómetro va a entrar en contacto con la sustancia, le vamos a permitir un periodo de tiempo para que ambos lleguen a un equilibrio térmico, es decir, que la energía de estas partículas pase al termómetro. Entonces el termómetro tendrá la misma energía que ellos y podremos saber cuál es su temperatura, es decir, su energía cinética promedio. Profesor, ¿pero cómo funciona este termómetro? Ok, al estar en contacto el termómetro con la sustancia, va a empezar a compartir la energía, ¿verdad? Siempre va a pasar del que tiene más al que tiene menos, por lo que las moléculas que están en el bulbo de un termómetro van a empezar a recibir energía y a dilatarse, a crecer, por lo que vamos a poder ver qué tanto se elonga y por medio de las escalas que alguno de los termómetros tenga, saber cuál es el punto de referencia de la temperatura. Escalas de medición de la temperatura. Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankine serán las escalas que vamos a utilizar. Estos científicos, cuando estaban desarrollando esta investigación, querían conocer la temperatura, cómo medirla, por lo que cada uno tomó caminos diferentes para llegar a una escala. En el primer caso tendremos a Celsius, que él utilizó como referencia el punto de congelación del agua y el punto de ebullición, por lo que marcó con 0 cuando se congela, 100 cuando ebulle y marcó equitativamente la escala, ¿verdad? Dividió el termómetro en 100 líneas teniendo como referencia esta escala. Fahrenheit, muy parecido, utilizó como referencia una sustancia hecha por una mezcla hecha por agua, sal y hielo, por lo que siguió el mismo procedimiento y desarrolló su escala. En el caso de Kelvin y Rankine, ellos utilizaron como referencia el cero absoluto, es decir, este momento teórico en el que las partículas subatómicas de una sustancia dejan de tener energía cinética y están totalmente sin movimiento. Este detalle del cero absoluto lo veremos un poco más adelante. Transformaciones de temperatura de una escala a otra. Como te darás cuenta, hay escalas diferentes, ¿verdad? Tienen diferentes metrías, por lo que vamos a tener que convertir en algún momento escalas de una a otra. Por ejemplo, los grados centígrados, para convertirse a Kelvin, tendrás que sumarle 273 grados. Pero si de centígrados quieres convertir a Fahrenheit,
tendrás que multiplicar los grados centígrados por 1.8 y al resultado sumarle 32. En los grados Fahrenheit tendremos que, para convertir centígrados, serán los Fahrenheit menos 32 entre 1.8. En los Rankine, para convertirlos a Fahrenheit, los Fahrenheit más 460. Y en los Kelvin serán, para convertirlos a grados centígrados, Kelvin menos 273. Ejercicio 1. Transformar 100 grados centígrados a Kelvin. ¿Qué datos nos dieron? Pues nos dieron 100 grados centígrados. Vamos a poner nuestra fórmula. Para convertir a Kelvin le vamos a sumar 273. Hacemos la sustitución. 100 grados centígrados más 273 nos queda 373 grados Kelvin. Ejercicio 2. Transforma 273 grados Kelvin a grados centígrados. ¿Qué datos nos dieron? Pues 273 grados Kelvin. Vamos a poner nuestra fórmula. Para convertirlo a centígrados son grados Kelvin menos 273. Hacemos la sustitución. 273 grados Kelvin menos 273 nos queda 0 grados centígrados. Ejercicio 3. Transforma 0 grados centígrados a Fahrenheit. ¿Qué datos nos dieron? Pues estamos a 0 grados centígrados, ¿verdad? Aquí lo ponemos en nuestros datos. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a multiplicar los grados centígrados por 1.8 y sumarle 32. Hacemos la sustitución. 1.8 por 0 más 32. 1.8 por 0 pues nos va a dar 0. Y más 32 más 0 nos queda 32 grados Fahrenheit. Ejercicio 4. Transforma 212 grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Qué datos nos dieron? 212 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la fórmula? Los grados Fahrenheit más 32 entre 1.8. Vamos a hacer esta sustitución. 212 menos 32 entre 1.8. Lo primero que vamos a hacer pues es la suma. 212 menos 32 nos queda 180. Entre 1.8 nos quedarán 100 grados centígrados. Ejercicio 5. Transforma 0 grados Fahrenheit a Rankine. ¿Qué datos nos dieron? Pues los grados Fahrenheit. Vamos a poner nuestra fórmula. Para convertir a Rankine son los Fahrenheit más 460. 0 más 460 nos da 460 grados Rankine. Cero absoluto. El cero absoluto se define como la temperatura más baja posible. Es decir, es la temperatura a la cual una partícula subatómica carece de energía para producir calor. Esta temperatura es de menos 273.15 grados centígrados. Aquí te pongo un par de ilustraciones. El cero absoluto asume que las partículas de una sustancia ya no tienen energía cinética, por lo que permanecen estáticas, como ves aquí. Aquí ponen que se le va dando más temperatura, y cuando se le da temperatura pues las moléculas se mueven, ¿verdad? Aquí lo indica con unas flechitas, y cuando tiene más temperatura pues se mueven mucho más, ¿verdad? Incluso a llegar a cambiar el estado de la materia. ¿Qué es el calor? Sensación que se experimenta ante una elevada temperatura. Se mide en calorías o joules. Aquí ponemos una vez más una sustancia, un objeto, a una temperatura que medimos con un termómetro, y el calor es la transferencia de energía. Es decir, que cuando tú llegas y tocas un objeto, las moléculas van a chocar del objeto contra las del segundo objeto que esté en contacto. En este caso, el monito que está tocando este cubito, el que tenga más energía le va a transferir al otro, es decir, sus moléculas van a vibrar del que tenga menos al que tenga más, y esa sensación la conocemos como calor. Es decir, que si este objeto estuviera muy caliente y el niñito lo tocara, la energía se transferiría, y eso lo conocemos como calor. Calor. Es importante recalcar o transmitir que la transferencia de calor siempre se dará de una sustancia con mayor temperatura a una que tiene menor temperatura.
Es decir, siempre irá del que tiene más energía cinética al que no tiene, nunca en sentido opuesto. Movimiento browniano y difusión. El movimiento browniano hace referencia al movimiento de partículas microscópicas que experimentan un movimiento aleatorio debido a la fluctuación térmica, fenómeno observado por primera vez en 1827 por R. Brown y descrito formalmente en 1905 por Albert Einstein. Aquí te pongo una pequeña cajita con moléculas, ¿verdad? Es una sustancia en la que hay moléculas. El movimiento browniano es el que experimentó o trató de describir que cuando una sustancia va adquiriendo calor, el movimiento de las moléculas dentro de esta sustancia tomará factores aleatorios. Es decir, que si tenemos una sustancia, no podríamos definir hacia dónde se va a ir una molécula. Las moléculas al calentarse irán moviéndose y chocándose una con otra, por lo que es muy difícil determinar hacia dónde irá una molécula cuando se le agrega calor. A esto se le llama movimiento browniano. Potencial térmico y energía calorífica. Lo primero que podemos decir es que su unidad de medida es los joules. Te pongo estas dos ilustraciones. La primera nos dice que cuando hay frío o hay poca energía térmica, poca energía cinética, las partículas se mueven muy pequeñas, por eso tienen estas pequeñas rayitas de un tamaño pequeño. Pero cuando hay más energía cinética, es decir, más temperatura, las moléculas se mueven con mucha más fuerza, mucho más energía. Este diagrama ya lo hemos visto. La energía calorífica de dos sustancias, aunque estén a la misma temperatura, dependerán de la masa, de qué tamaño es la energía que contienen. Por ejemplo, esta que es un cuadrito pequeño de 4×4, tendrá la energía calorífica que pueden sumar estas moléculas. Pero esta siguiente que está a un lado es mucho más grande y aunque está a la misma temperatura, es capaz de ceder mucha más energía que la que es pequeña. Esto es la energía calorífica. Espero que te haya quedado todo súper claro acerca de este gran tema de la temperatura en función de la energía. Como siempre te recuerdo, acompáñame en los ejercicios de transformación, hazlos junto conmigo, despacio, ponle pausa, si tienes duda repítelo. Si aún así no fuera suficiente, tu libro de conservación de la energía de Pérez Montiel traerá mucha más información de la página 64 a la 71. Si aún así no fuera suficiente, siempre puedes mandarme un mensajito de texto aquí en la caja de mensajes, en nuestro Classroom, o lleva tu pregunta directamente a nuestra clase y vamos a tratar de construir una respuesta que te ayude a ti a entender este maravilloso mundo que nos rodea. Me dio mucho gusto saber que estás por aquí. Adiós.